En el corazón de Guanajuato, entre callejones empedrados y casas coloniales pintadas con colores vibrantes que trepaban por las laderas, Itzel Velázquez caminaba apresurada hacia el hospital regional. Sus ojos verdes, herencia de un bisabuelo español, contrastaban con su piel morena clara y su cabello negro azabache que llevaba recogido en una coleta práctica. A sus 28 años, Itzel era una de las enfermeras más dedicadas del área de cuidados paliativos, donde los pacientes la adoraban por su gentileza y esa forma única que tenía de hacerlos sentir dignos hasta en sus momentos más vulnerables. Aquella mañana de abril, mientras el sol comenzaba a calentar las paredes ocres de la ciudad, Itzel no imaginaba que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Al llegar al hospital, notó algo extraño. La doctora Fuentes, jefa del departamento, la esperaba en la entrada con una expresión que Itzel había visto muchas veces, pero nunca dirigida a ella. Era la mirada que reservaban para los familiares cuando las noticias no eran buenas. «Itzel, mi niña», dijo la doctora Fuentes tomándola del brazo, «tu madre está aquí». El pasillo hacia la sala de urgencias nunca le había parecido tan largo. Cada paso resonaba como un eco distante, mientras su mente intentaba procesar lo que podía haber ocurrido. Doña Esperanza Velázquez, a sus 62 años, siempre había sido el pilar de la familia desde que el padre de Itzel los abandonara cuando ella apenas tenía 5 años. Al entrar a la sala, encontró a su madre consciente, pero visiblemente débil. La mujer intentó sonreír al verla, pero el gesto se transformó en una mueca de dolor. «¿Por qué no me dijiste nada, mamá?», preguntó Itzel, tomando la mano de su madre mientras revisaba el expediente médico con la otra. «No quería preocuparte, mijita. Pensé que se me pasaría». Los análisis preliminares revelaban lo que la doctora Fuentes confirmó minutos después. Doña Esperanza padecía una extraña enfermedad degenerativa del sistema nervioso, una condición que avanzaría rápidamente sin el tratamiento adecuado y que eventualmente la dejaría completamente incapacitada. «Existe un tratamiento experimental en Barcelona», explicó la doctora evitando mirar directamente a Itzel. Pero no lo cubre el seguro, ¿verdad?», completó Itzel, conociendo perfectamente el sistema. «No solo eso, es excesivamente costoso y requiere al menos 6 meses de estancia en España». Los días siguientes fueron un torbellino de consultas médicas, búsqueda desesperada de opciones y noches sin dormir. Itzel había agotado sus ahorros en los primeros estudios especializados. Hipotecar la pequeña casa que compartía con su madre apenas cubriría un mes de tratamiento. Pidió préstamos que le fueron negados por falta de garantías suficientes. Incluso habló con organizaciones benéficas, solo para descubrir largas listas de espera. La desesperación crecía mientras veía a su madre deteriorarse día tras día. Doña Esperanza, quien solía tejer rebozos coloridos que vendía en el mercado local, ahora apenas podía sostener las agujas sin que temblaran sus manos. «No te preocupes tanto, hija», le decía cada vez que la veía consultar clínicas en Internet. «Si Dios quiere que me recupere, encontraremos la manera». Pero Itzel no podía conformarse con esperar un milagro. No después de haber visto a tantos pacientes en el hospital cuyas familias esperaron hasta que fue demasiado tarde. Fue entonces cuando su primo, Mateo Ordóñez, le mencionó algo que cambiaría el curso de su vida. «¿Has oído hablar de don Ignacio Castellanos?», preguntó Mateo durante una de sus visitas. Itzel negó con la cabeza, demasiado agotada para mostrar interés. «Es uno de los hombres más ricos de Guanajuato. Tiene inversiones en minas de plata, bienes raíces por todo el país y dicen que hasta un par de hoteles en Europa», explicó Mateo. «Además financia el nuevo pabellón del hospital donde trabajas. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Que está buscando una enfermera particular y paga extremadamente bien». La oferta sonaba tentadora, pero Itzel conocía suficiente del mundo para saber que las cosas que parecen demasiado buenas para ser verdad, generalmente lo son. «¿Por qué pagaría tanto? ¿Qué tiene?» «No es para él», aclaró Mateo. «Es para cuidar de... Bueno, no sé exactamente, pero conozco a alguien que trabaja en su casa. Puedo conseguirte una entrevista».
La mansión Castellanos se alzaba en lo alto de una colina, alejada del bullicio turístico del centro histórico de Guanajuato. Era una imponente construcción colonial con influencias españolas y francesas, rodeada de altos muros y una reja de hierro forjado con el escudo de la familia. Itzel, vestida con su mejor conjunto, esperaba nerviosa en un salón decorado con muebles antiguos y pinturas que parecían observarla desde las paredes. Cuando don Ignacio Castellanos entró en la habitación, Itzel sintió un escalofrío. A sus 70 años, el hombre mantenía una postura erguida y una presencia que llenaba el espacio. Su cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás y su traje impecable hablaban de un hombre acostumbrado a la perfección. Sus ojos, sin embargo, tenían algo inquietante. Eran calculadores, fríos como el acero, evaluando cada centímetro de ella. «Señorita Velázquez», dijo con una voz profunda y controlada, «me han hablado muy bien de sus capacidades como enfermera». La entrevista transcurrió de manera formal. Don Ignacio preguntó sobre su experiencia, sus conocimientos médicos, su capacidad para ser discreta. En ningún momento mencionó a quién debería cuidar. «Su currículum es impresionante», comentó finalmente. «Sin embargo, hay algo que me intriga. ¿Por qué alguien con su trayectoria en cuidados paliativos busca un trabajo como enfermera particular?» Itzel dudó un instante. Mentir no tenía sentido. Un hombre como él investigaría su pasado a fondo. «Mi madre está enferma», respondió con honestidad. «Necesita un tratamiento especializado en España que no puedo costear con mi salario actual». Algo en la mirada de don Ignacio cambió. Una chispa de interés se encendió en sus ojos. «¿Cuánto cuesta este tratamiento?» La cifra que Itzel mencionó era astronómica para ella, pero don Ignacio apenas parpadeó. «Comprendo», dijo simplemente. La reunión terminó cordialmente, con la promesa de que la contactarían pronto. Itzel salió de la mansión convencida de que no volvería a saber de don Ignacio Castellanos. Había sido demasiado sincera, demasiado desesperada. Sin embargo, 3 días después, mientras velaba a su madre en el hospital, recibió la llamada de Vicente Domínguez, el mordomo de la familia Castellanos, solicitando su presencia en la mansión esa misma tarde para discutir los términos de su contratación. Al regresar a la imponente residencia, Itzel fue conducida no al salón donde había tenido la entrevista, sino al despacho privado de don Ignacio. La habitación, revestida de madera oscura y estanterías llenas de libros antiguos, olía a cuero, tabaco fino y poder. Don Ignacio la invitó a sentarse frente a él, separados por un escritorio de caoba tallado que parecía más antiguo que el propio Guanajuato. «Señorita Velázquez, he estado reflexionando sobre su situación y creo que podemos ayudarnos mutuamente», comenzó entrelazando sus dedos. «Estoy dispuesto a financiar el tratamiento completo de su madre en Barcelona, incluyendo todos los gastos de hospedaje y manutención para ambas». El corazón de Itzel dio un vuelco. Era exactamente lo que necesitaba, lo que había estado rogando al cielo. Sin embargo, la expresión de don Ignacio le advertía que habría un precio a pagar. «Eso es extremadamente generoso, señor Castellanos», respondió cautelosa. «Pero imagino que las condiciones de trabajo serían...» «No estoy ofreciéndole un trabajo, señorita Velázquez», la interrumpió con calma. «Le estoy proponiendo matrimonio». Las palabras flotaron en el aire como una niebla tóxica. Itzel pensó que había escuchado mal. «Disculpe». «Es una transacción simple», continuó él como si estuviera discutiendo la compra de una propiedad. «Usted se convierte en mi esposa, y yo cubro todos los gastos médicos de su madre. Adicionalmente, recibirá una asignación mensual generosa para sus gastos personales». «Pero, ¿por qué yo?», preguntó Itzel aturdida. «Usted podría tener a cualquier mujer». «Precisamente porque no quiero a cualquier mujer», respondió con frialdad. «Necesito a alguien discreto, educado, con presencia elegante, pero no ostentosa. Alguien que pueda acompañarme en eventos sociales sin llamar demasiado la atención. Usted cumple todos esos requisitos». Lo que don Ignacio no mencionó, lo que Itzel descubriría más tarde, era que sus ojos verdes y su perfil le recordaban dolorosamente a alguien del pasado. «¿Y qué pasaría con mi trabajo en el hospital? Tendría que dejarlo, por supuesto».
Como mi esposa, su única ocupación sería acompañarme cuando lo requiera. Itzel sintió que le faltaba el aire. Lo que este hombre proponía era comprarla, convertirla en un adorno, en una posesión. Necesito tiempo para pensarlo, logró articular. Por supuesto, concedió don Ignacio. Tiene hasta mañana al mediodía para darme su respuesta. Esa noche, en la pequeña habitación del hospital donde su madre dormía sedada para aliviar el dolor, Itzel lloró en silencio. ¿Qué clase de elección era esta? ¿Vender su libertad o ver sufrir a la persona que más amaba en el mundo? Recordó las palabras de uno de sus pacientes terminales. A veces, mijita, el verdadero amor significa sacrificio. Al amanecer, con los ojos enrojecidos pero la decisión tomada, Itzel llamó a la mansión Castellanos. «Acepto su propuesta», dijo simplemente cuando don Ignacio atendió el teléfono. «Excelente», respondió él. «Los trámites para el traslado de su madre comenzarán hoy mismo. La boda se celebrará en 2 semanas». Y así, como quien firma un contrato comercial, Itzel selló su destino. Lo que no sabía era que la mansión Castellanos, con sus muros de cantera rosa y sus jardines exuberantes, escondía secretos oscuros tras su belleza, que lo que parecía una jaula dorada se convertiría en un verdadero laberinto de intrigas del que tendría que encontrar la salida antes de correr la misma suerte que su antecesora. La ceremonia fue tan ostentosa como fría. Itzel, enfundada en un vestido de diseñador que no había elegido, caminaba por el pasillo central de la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato como una autómata. El velo de encaje español cubría parcialmente su rostro, ocultando la palidez de quien marcha hacia un precipicio por voluntad propia. Los bancos de la iglesia estaban llenos de personas que Itzel jamás había visto: políticos, empresarios, la élite de Guanajuato y otras ciudades que habían acudido no tanto por afecto, sino por la obligación social que representaba una invitación de don Ignacio Castellanos. Sus miradas oscilaban entre la curiosidad y la lástima mal disimulada. En primera fila, doña Esperanza observaba a su hija con una mezcla de orgullo y culpa. Gracias a los contactos de don Ignacio, ya había iniciado un tratamiento preliminar que había mejorado notablemente su condición. En 2 días, partiría a España, acompañada de una enfermera profesional contratada específicamente para ella. El precio de ese milagro médico era el futuro de su hija. Mateo, el único familiar además de su madre que Itzel había invitado, permanecía de pie con expresión sombría. Cuando sus miradas se cruzaron, él negó levemente con la cabeza, un gesto sutil que resumía lo que le había dicho la noche anterior. «Todavía puedes arrepentirte, prima. Hay otras maneras de conseguir dinero». Pero Itzel sabía que no era verdad. No había otras opciones, al menos no opciones que ella estuviera dispuesta a considerar. Al llegar al altar, don Ignacio la recibió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Vestido con un traje hecho a medida que acentuaba su porte aristocrático, cualquiera que no conociera la verdad podría haber pensado que se trataba de un hombre enamorado. Pero Itzel había visto esa misma expresión en su rostro cuando firmaban el acuerdo prenupcial 3 días antes, la satisfacción de quien adquiere una pieza valiosa para su colección. «Te ves hermosa», murmuró él, lo suficientemente alto para que el sacerdote lo escuchara, mientras tomaba su mano enguantada. Itzel forzó una sonrisa y respiró profundamente. «Es solo un contrato», se repetía mentalmente. «Un trabajo de tiempo completo con un excelente sueldo, la salud de mamá». La ceremonia transcurrió como en un sueño nebuloso. Itzel pronunció sus votos con voz clara pero distante, prometiendo amor y fidelidad a un hombre al que apenas conocía. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, don Ignacio se inclinó para depositar un beso casto en sus labios. Fue breve, formal, como sellar un documento. La recepción se celebró en los jardines de la mansión Castellanos. Bajo carpas de seda blanca y rodeados de arreglos florales exuberantes, los invitados bebían champán francés y degustaban platillos preparados por un chef traído especialmente desde la Ciudad de México. Una orquesta interpretaba piezas clásicas mientras los recién casados recibían felicitaciones que sonaban huecas incluso para los oídos menos atentos.
¿Cómo lograste atrapar a un hombre como Ignacio?, preguntó una mujer de mediana edad, esposa de un político local, con una sonrisa que destilaba veneno. Debe haber sido todo un romance relámpago. A veces el amor llega cuando menos lo esperas, respondió Itzel con la frase ensayada que don Ignacio le había indicado repetir ante preguntas indiscretas. La mujer rió con falsa complicidad antes de alejarse, seguramente para compartir sus teorías maliciosas con otro grupo de invitados. Itzel permaneció junto a su esposo, quien mantenía una mano firmemente colocada en su espalda baja, un gesto que para cualquier observador parecería de afecto, pero que ella sentía como una marca de propiedad. Entre la multitud, Itzel distinguió a Mateo conversando con una mujer joven de uniforme. Por su vestimenta, debía ser parte del servicio de la mansión. Su primo la miró brevemente y asintió en dirección a la empleada, como si quisiera que Itzel notara su presencia. La joven, de cabello negro recogido en un moño apretado y ojos vivaces, le devolvió la mirada a Itzel por un instante antes de desaparecer entre los invitados. Mientras la tarde avanzaba, Itzel aprovechó un momento en que don Ignacio conversaba con unos empresarios para acercarse a su madre. Doña Esperanza tomó las manos de su hija entre las suyas, notablemente más firmes que semanas atrás. «Mi niña», susurró con lágrimas contenidas, «nunca podré pagarte este sacrificio». «No es un sacrificio, mamá», mintió Itzel. «Don Ignacio es un buen hombre. Con el tiempo, aprenderé a quererlo». «El cariño a veces nace de la gratitud», respondió su madre, queriendo creer sus propias palabras. «Pero recuerda quién eres, hija. No permitas que nada ni nadie te cambie». La conversación fue interrumpida por Vicente Domínguez, el mordomo principal, un hombre alto y delgado, con un rostro impasible que parecía tallado en madera. «Señora Castellanos», dijo dirigiéndose a Itzel, con un tono que hizo que el nuevo apellido sonara como una sentencia. «Su esposo solicita su presencia para el brindis». Fue durante ese brindis cuando Itzel notó por primera vez a una mujer mayor que observaba la escena desde una distancia prudente. No vestía como los invitados, sino con un traje sobrio y elegante que la identificaba como parte del personal de alto rango de la casa. Sus ojos penetrantes y cansados a la vez seguían cada movimiento de don Ignacio con una mezcla de devoción y algo que Itzel no supo identificar en ese momento, pero que más tarde reconocería como miedo. «¿Quién es ella?», preguntó discretamente a Vicente cuando tuvo oportunidad. «Doña Remedios Salazar», respondió el mordomo. «La ama de llaves. Ha servido a la familia Castellanos por más de 30 años. La fiesta comenzó a disolverse al anochecer. Los invitados se marcharon uno a uno, dejando tras de sí copas vacías y comentarios que flotarían como fantasmas en los salones de la mansión. Mateo se despidió de Itzel con un abrazo tenso. «Vendré a visitarte», prometió, mirando de reojo a don Ignacio, quien conversaba con los últimos invitados. «No te aísles, prima. Mantén los ojos abiertos». Doña Esperanza fue la última en partir, escoltada por la enfermera que la acompañaría en su viaje. El abrazo entre madre e hija se prolongó tanto que don Ignacio tuvo que aclararse la garganta para interrumpirlas. «Su madre estará en las mejores manos», aseguró con tono condescendiente. «Podrá visitarla cuando yo considere oportuno hacer un viaje a España». Cuando el último automóvil abandonó la propiedad, la mansión quedó sumida en un silencio inquietante. El personal recogía discretamente los restos de la celebración, mientras Itzel permanecía de pie en medio del salón principal, súbitamente consciente de que este era ahora su hogar, su prisión. «Permítame mostrarle sus habitaciones, señora», dijo doña Remedios apareciendo silenciosamente a su lado. Itzel siguió a la mujer a través de pasillos interminables decorados con pinturas al óleo, antigüedades y tapices que contaban historias de un pasado glorioso. La mansión, construida a principios del siglo XX por el abuelo de don Ignacio, combinaba la opulencia colonial con toques modernos que habían sido añadidos a lo largo de los años. «Esta será su recámara», anunció doña Remedios, abriendo una puerta doble que revelaba una suite lujosa, decorada en tonos marfil y dorado. La habitación, con su cama king size con dosel,
El tocador antiguo de caoba y los ventanales que daban a un balcón privado parecía sacada de una revista de decoración. Sin embargo, algo en la disposición de los muebles, en la falta de objetos personales, le daba un aire impersonal, como una hermosa habitación de hotel que nunca llegaría a sentirse como un hogar. ¿Y don Ignacio?, preguntó Itzel, notando que solo había un juego de maletas junto al armario. Las suyas. El señor tiene sus propios aposentos en el ala este de la mansión, respondió la ama de llaves con un tono que no invitaba a más preguntas. Prefiere su privacidad. Por un momento Itzel sintió alivio. Al menos no tendría que compartir su intimidad con ese hombre. No todavía. Pero ese alivio se esfumó cuando doña Remedios continuó. El señor solicita su presencia en el comedor principal para la cena a las 9 en punto. Citlali le ayudará a cambiarse. Como si hubiera estado esperando su señal, una joven entró en la habitación. Itzel la reconoció inmediatamente. Era la misma empleada con la que Mateo había estado hablando durante la recepción. «Buenas noches, señora», saludó la joven con una reverencia ligera. «Soy Citlali Mendoza, su dama de compañía». Doña Remedios se retiró, dejando a Itzel en manos de Citlali, quien comenzó a desabrochar los complicados botones del vestido de novia con dedos ágiles. «Su primo Mateo me habló de usted», murmuró Citlali cuando estuvieron solas, tan bajo que Itzel apenas la escuchó. Dijo que podía confiar en mí si necesitaba algo. Antes de que Itzel pudiera responder, la joven añadió en voz normal: «He preparado un baño para usted. El señor aprecia la puntualidad por encima de todo». La cena fue una experiencia surrealista. En un comedor diseñado para 30 comensales, solo estaban don Ignacio en la cabecera y ella a su derecha, separados por metros de mantel de lino blanco. La vajilla de porcelana francesa, la cristalería de Bohemia y los cubiertos de plata parecían excesivos para los dos únicos ocupantes de la mesa. El silencio solo era interrumpido por el sonido de los cubiertos y las indicaciones ocasionales que don Ignacio daba a los sirvientes que entraban y salían como sombras, sirviendo platos que Itzel apenas probó. «Debes comer», dijo finalmente don Ignacio, observándola por encima de su copa de vino. «No me sirve una esposa que enferme por inanición». «No tengo mucho apetito», respondió ella intentando mantener la compostura. «Ha sido un día intenso». «Te acostumbrarás», sentenció él. «Ahora debemos discutir algunas reglas básicas para nuestra convivencia». Itzel dejó los cubiertos a un lado y se preparó para lo que vendría. «Como mi esposa, representas a la familia Castellanos», comenzó él con tono clínico. «Eso conlleva ciertas responsabilidades y expectativas. Tu guardarropa será seleccionado por mí. No saldrás de la mansión sin mi permiso expreso. No recibirás visitas sin que yo las apruebe previamente. Participarás en los eventos sociales que yo considere convenientes y, por supuesto, mantendrás absoluta discreción sobre nuestros asuntos privados». Cada palabra caía como una losa sobre los hombros de Itzel, confirmando sus peores temores. No era una esposa, era una prisionera. ¿Y mi trabajo? Mencionó que tendría que dejarlo, pero no especificó. «No trabajarás», la interrumpió secamente. «Tu única ocupación será ser la señora Castellanos. Mañana mismo enviaré tu carta de renuncia al hospital. Pero mis pacientes ya no son tu responsabilidad», sentenció. «Tu familia ahora es tu responsabilidad, y eso incluye mantener las apariencias en sociedad». Itzel apretó los puños bajo la mesa, luchando contra las lágrimas de frustración. Todo lo que había construido, su carrera, su independencia, se desvanecía en un instante. «Una última cosa», añadió don Ignacio, limpiándose la comisura de los labios con la servilleta. «Esta noche, y todas las que sigan, cenarás conmigo puntualmente. Es lo mínimo que espero a cambio de mi generosidad». Cuando la cena concluyó, Itzel regresó a su habitación escoltada por Vicente. Al cerrar la puerta tras ella, escuchó el inconfundible sonido de una llave girando en la cerradura. Corrió hacia la puerta e intentó abrirla, confirmando sus sospechas. Estaba encerrada. Probó con las puertas del balcón solo para descubrir que también tenían cerrojo y que la caída de 3 pisos hacía imposible cualquier intento de escape. En ese momento, la magnitud de su situación la golpeó con toda su fuerza. Se dejó caer en la cama,
aún vestida con el elegante conjunto que había usado para la cena, y permitió que las lágrimas fluyeran libremente por primera vez en ese día. Mientras el llanto sacudía su cuerpo, no notó la pequeña cámara instalada discretamente en una esquina del techo, ni la silueta de doña Remedios que se alejaba por el pasillo tras observarla brevemente por una mirilla casi invisible en la puerta. Los días en la mansión Castellanos transcurrían con una rutina inquebrantable. Itzel se despertaba cada mañana con el sonido de Citlali abriendo las cortinas exactamente a las 7. El desayuno se servía a las 8 en el pequeño comedor del jardín cuando hacía buen tiempo, o en el solarium cuando el clima no acompañaba. Don Ignacio rara vez compartía esta comida con ella, pues atendía negocios desde temprano. Las mañanas de Itzel estaban programadas al detalle. Clases de protocolo social con una institutriz traída de la Ciudad de México, lecciones de francés, historia del arte y enología, conocimientos que, según don Ignacio, toda esposa de un Castellanos debía dominar. Las tardes consistían principalmente en pruebas de vestuario, sesiones de lectura supervisadas, solo libros aprobados previamente, y ocasionalmente paseos por los jardines, siempre acompañada por Citlali o Vicente. A las 9 en punto, invariablemente cenaba con don Ignacio. Estas cenas eran ejercicios de resistencia para Itzel, obligada a mantener conversaciones superficiales mientras su esposo evaluaba cada gesto, cada palabra, corrigiéndola cuando consideraba que no estaba a la altura de lo esperado. Durante las primeras semanas, Itzel se había concentrado en adaptarse, en sobrevivir día a día mientras recibía noticias alentadoras sobre la mejoría de su madre en España. Pero conforme pasaba el tiempo, la claustrofobia emocional comenzaba a asfixiarla. Aquella mañana, un mes después de la boda, Itzel se encontraba en la biblioteca seleccionando un libro cuando escuchó una conversación que no estaba destinada a sus oídos. «Se parece cada día más a ella», decía la voz de doña Remedios desde el pasillo. «No solo físicamente, tiene la misma curiosidad, la misma mirada desafiante». «El señor sabe lo que hace», respondió Vicente con tono severo. «No debemos cuestionar sus decisiones». «No cuestiono nada», se defendió la ama de llaves. «Solo digo que la historia podría repetirse si no tenemos cuidado. La señora anterior cometió errores que ésta no cometerá. Me aseguraré de ello», sentenció el mordomo. «Además, el señor ha tomado precauciones adicionales esta vez». Los pasos se alejaron, dejando a Itzel congelada junto a los estantes, con el corazón latiendo desbocado. «La señora anterior», habían dicho. Don Ignacio le había comentado brevemente que era viudo, pero nunca mencionó detalles sobre su primera esposa, y nadie en la mansión hablaba de ella. Decidida a descubrir más, Itzel comenzó a prestar atención a las conversaciones del personal, a observar los rincones de la mansión que permanecían cerrados, a buscar pistas en la actitud de quienes la rodeaban. Su primera revelación llegó de manera inesperada durante una de las pocas visitas permitidas. Mateo había conseguido autorización para verla, argumentando asuntos relacionados con las propiedades que Itzel había dejado atrás. «Te ves pálida», comentó su primo mientras caminaban por el jardín, seguidos a distancia prudente por Vicente. «¿Te tratan bien?» «Todo es correcto», respondió ella, consciente de que cualquier queja podría ser reportada a don Ignacio. «Pero hay cosas que no entiendo sobre esta casa, sobre mi esposo». Mateo miró nerviosamente al mordomo antes de murmurar. «¿Has oído hablar de Pilar Alvarado?» Itzel negó con la cabeza. Era la primera esposa de don Ignacio. Desapareció hace 5 años. Susurró rápidamente. «Se rumorea que descubrió algo que no debía y...» Vicente se acercó interrumpiendo deliberadamente la conversación. «El señor lamenta no poder recibirlo, señor Ordóñez, pero surgió un compromiso ineludible», anunció con falsa cortesía. «Quizás pueda regresar en otra ocasión, con la debida anticipación». La visita fue abruptamente terminada, pero la semilla de la duda había sido plantada. Esa noche, durante la cena, Itzel se armó de valor para abordar el tema indirectamente. «Estaba organizando algunas de mis pertenencias», comentó casualmente. «Me preguntaba si podría utilizar alguno de los espacios de almacenamiento en el ala este». Los nudillos de don Ignacio se tornaron blancos alrededor de la copa de vino.
El ala este está cerrada por renovaciones, respondió secamente. Tu dama de compañía puede mostrarte espacios adecuados en tu propia área. Por supuesto, cedió Itzel, notando cómo el tema alteraba a su esposo. Solo pensé que, como tu esposa, debería conocer toda la casa eventualmente. Don Ignacio depositó la copa en la mesa con excesiva precisión. Hay zonas de la mansión que no son relevantes para tus funciones, declaró, cada palabra medida como gotas de veneno. Te sugiero que te concentres en tus responsabilidades actuales, en lugar de curiosear donde no debes. La amenaza implícita flotó entre ellos como un gas tóxico. Esa noche, por primera vez, don Ignacio no la acompañó hasta su habitación, sino que se retiró a su despacho visiblemente irritado. Itzel supo que había tocado un punto sensible, y aunque la prudencia aconsejaba retroceder, su instinto le decía que profundizar en ese misterio podría ser su única salida. La oportunidad para investigar llegó una semana después, cuando don Ignacio anunció un viaje de negocios a Monterrey por 3 días. Aunque las restricciones continuarían en su ausencia, Vicente y doña Remedios se asegurarían de ello, Itzel tendría al menos un respiro de la vigilancia constante de su esposo. El primer día transcurrió sin incidentes. Itzel siguió su rutina a la perfección, mostrándose dócil y ocupada con sus lecciones habituales. Por la noche, aceptó la pastilla para dormir que doña Remedios le ofrecía cada vez que don Ignacio se ausentaba, supuestamente para ayudarla con su ansiedad. Sin embargo, en lugar de tragarla, Itzel la escondió bajo su lengua y la desechó en cuanto la ama de llaves abandonó la habitación. Esperó pacientemente, contando las horas hasta que la mansión quedara sumida en el silencio nocturno. A las 3 de la madrugada, cuando hasta los guardias de seguridad reducían su vigilancia, Itzel se deslizó fuera de su habitación. Durante semanas había estudiado los hábitos del personal, las rondas de seguridad, incluso el sonido que hacían ciertas tablas del piso al pisarlas. Conocía los puntos ciegos de las cámaras que don Ignacio había instalado en los pasillos principales. Con una linterna pequeña que había conseguido esconder entre sus pertenencias, Itzel se aventuró por los pasillos oscuros hacia el ala prohibida. La puerta principal estaba cerrada con llave, como esperaba, pero durante sus exploraciones previas había descubierto un pasadizo de servicio que conectaba ambas salas a través de la antigua cocina. El pasillo de servicio era estrecho y olía a humedad. Telarañas rozaban su rostro mientras avanzaba con cautela, guiándose por el haz de luz tenue de la linterna. Al final del pasadizo, una puerta desvencijada se dio con un chirrido que pareció amplificarse en el silencio sepulcral. Itzel contuvo la respiración, esperando que alguna alarma sonara o que aparecieran pasos apresurados, pero nada sucedió. Se encontró en un corredor del ala este, más austero que el resto de la mansión, como si hubiera sido abandonado apresuradamente. Avanzó lentamente, estudiando las puertas cerradas que flanqueaban el pasillo. Algunas habitaciones parecían simples cuartos de invitados en desuso, otras contenían muebles cubiertos con sábanas blancas como fantasmas silenciosos. Al final del corredor encontró una puerta diferente, más ornamentada, con detalles en pan de oro y una pequeña placa que rezaba P.A., las iniciales de Pilar Alvarado, supuso. La cerradura se dio sorprendentemente fácil al empuje, como si alguien la visitara con frecuencia. Lo que vio al entrar le heló la sangre. La habitación estaba perfectamente conservada, como si su ocupante acabara de salir y fuera a regresar en cualquier momento. Un vestido de noche color esmeralda reposaba sobre la cama, junto a un juego de cepillos de plata para el cabello. En el tocador, frascos de perfume francés y maquillaje de marcas exclusivas permanecían dispuestos en preciso orden. Pero lo más perturbador eran las fotografías. Docenas de ellas enmarcadas en las paredes y sobre los muebles, mostrando a una mujer que podría haber sido hermana gemela de Itzel. Los mismos ojos verdes, la misma complexión delicada, incluso la misma forma de sonreír, aunque en el caso de Pilar, la sonrisa parecía más genuina, más libre. En una fotografía particularmente grande sobre la chimenea, Pilar posaba junto a don Ignacio en lo que parecía una gala benéfica. Él la miraba con una intensidad que Itzel nunca había visto en sus ojos
cuando la observaba a ella. No era amor exactamente, sino algo más cercano a la obsesión. Con manos temblorosas, Itzel comenzó a revisar los cajones del escritorio. En el fondo del último, encontró un diario encuadernado en cuero rojo. Lo abrió con cuidado y comprobó que pertenecía a Pilar por la caligrafía delicada y las fechas que abarcaban hasta 5 años atrás. Las primeras páginas narraban un matrimonio similar al suyo, un acuerdo más que una unión por amor. Pilar había sido bailarina de ballet clásico en la Compañía Nacional, hasta que una lesión terminó con su carrera. Don Ignacio la había rescatado, ofreciéndole matrimonio y seguridad económica. Conforme avanzaba en la lectura, Itzel descubría patrones inquietantemente familiares. El aislamiento progresivo, las reglas estrictas, la transformación de Pilar en un objeto decorativo para satisfacer las fantasías de su esposo. Sin embargo, las entradas finales revelaban algo mucho más siniestro. Pilar había descubierto documentos comprometedores en el despacho de don Ignacio, pruebas de negocios turbios con políticos corruptos, lavado de dinero y apropiación de tierras comunales mediante desalojos violentos. La última entrada, escrita con letra apresurada y temblorosa, databa de 3 días antes de su desaparición. Ignacio descubrió que sé la verdad. Lo vi en sus ojos durante la cena, esa frialdad calculadora, la misma mirada que tiene cuando habla de eliminar obstáculos en sus negocios. Remedios me advirtió hoy que no saliera de mi habitación bajo ningún concepto. Creo que planea ayudarme a escapar, pero no confío completamente en ella. He copiado los documentos y los he enviado a una persona segura. Si algo me sucede, la entrada terminaba abruptamente. Itzel cerró el diario, sintiendo que el aire se volvía demasiado denso para respirar. Ahora entendía por qué don Ignacio la había elegido, por qué la mantenía prisionera en una jaula de lujo. No era su primera esposa, era un reemplazo, una réplica para mantener viva la imagen de Pilar sin los inconvenientes de su curiosidad y rebeldía. Un sonido de pasos en el pasillo la alertó. Rápidamente guardó el diario donde lo había encontrado y buscó desesperadamente un lugar para ocultarse. El armario sería lo primero que revisarían, y bajo la cama no había suficiente espacio. Los pasos se acercaban. Con el corazón martilleando en sus oídos, Itzel se deslizó tras unas cortinas pesadas que cubrían lo que parecía una puerta al balcón. Contuvo la respiración mientras la puerta de la habitación se abría lentamente. A través de una pequeña abertura entre las cortinas, vio a don Ignacio entrar en la habitación. No estaba en Monterrey como había dicho. Nunca se había marchado. El hombre se dirigió directamente al tocador. Tomó uno de los frascos de perfume y lo destapó, inhalando profundamente su aroma con ojos cerrados. Luego se sentó en la cama, acariciando el vestido esmeralda con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la frialdad que mostraba hacia Itzel. «Mi Pilar», murmuró con voz quebrada, «he encontrado a alguien que se parece tanto a ti, pero no es lo mismo. Nunca será lo mismo». Itzel permaneció inmóvil, apenas respirando mientras don Ignacio continuaba su macabro ritual, hablando con la habitación vacía como si Pilar pudiera escucharlo. «Tuve que hacerlo, mi amor», continuó, su voz transformándose gradualmente en algo más duro, más amenazante. «Ibas a destruirlo todo. Nuestro mundo, nuestra posición. ¿Qué esperabas que hiciera?» Después de lo que pareció una eternidad, don Ignacio se levantó, depositó un beso en una de las fotografías y salió de la habitación, cerrando con llave tras de sí. Itzel esperó varios minutos antes de salir de su escondite, temblando incontrolablemente. Tenía que salir de allí, encontrar una forma de escapar antes de correr la misma suerte que Pilar, pero primero necesitaba pruebas. Pruebas de los crímenes de don Ignacio, tanto en los negocios como posiblemente contra su primera esposa. El regreso a su habitación fue una prueba de nervios para Itzel. Cada sombra parecía contener una amenaza, cada crujido del suelo anunciaba un posible descubrimiento. Cuando finalmente cerró la puerta tras de sí, se deslizó hasta el suelo, abrazando sus rodillas mientras intentaba calmar su respiración entrecortada. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar.
Don Ignacio no era simplemente un hombre controlador que la había comprado como se adquiere una propiedad. Era potencialmente un criminal, quizás incluso un asesino. Y ella, con su cabello negro y ojos verdes, no era más que un reemplazo de la mujer que había osado desafiarlo. Itzel apenas durmió esa noche. Cuando Citlali entró a la mañana siguiente para despertarla, la joven notó inmediatamente su estado. «¿Se encuentra bien, señora?», preguntó en voz baja mientras abría las cortinas. «Tiene los ojos hinchados». «Solo dormí mal», respondió Itzel, observando cuidadosamente la reacción de la muchacha. «Citlali, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en la mansión?». La joven pareció tensarse, pero continuó preparando la ropa para el día, como si la pregunta fuera rutinaria. 3 años, señora. Entonces, ¿conociste a doña Pilar? El cepillo que Citlali sostenía cayó al suelo con un ruido seco. La muchacha se agachó apresuradamente a recogerlo, evitando mirar a Itzel. «No debemos hablar de ella», murmuró tan bajo que Itzel apenas la escuchó. «Las paredes tienen oídos en esta casa». Itzel se acercó y tomó las manos de la joven entre las suyas. Las encontró heladas y temblorosas. «Necesito tu ayuda, Citlali», susurró. «Creo que estoy en peligro». El mismo peligro que enfrentó ella. La doncella levantó la mirada y por primera vez Itzel vio en sus ojos algo más que sumisión. Vio miedo, pero también determinación. «Esta noche», susurró Citlali, «cuando todos duerman, hay alguien que puede contarle más». Durante el resto del día, Itzel mantuvo una fachada de normalidad. Asistió a sus lecciones, almorzó en el jardín como de costumbre, e incluso soportó una sesión de prueba de vestuario para un evento benéfico al que don Ignacio quería llevarla la siguiente semana. Todo el tiempo sentía sus ojos siguiéndola, evaluándola, buscando señales de que algo había cambiado. Durante la cena, don Ignacio parecía particularmente conversador, relatando anécdotas de su supuesto viaje a Monterrey. Itzel sonreía y asentía en los momentos adecuados, preguntándose si él sabía que ella conocía la verdad, si este era algún tipo de juego perverso para probarla. «¿Dormiste bien en mi ausencia?», preguntó él casualmente mientras cortaba un trozo de carne. «No muy bien», respondió Itzel, decidiendo apegarse a la verdad parcial. «Supongo que me he acostumbrado a la rutina». Don Ignacio sonrió, un gesto que no alcanzaba sus ojos. «La rutina es importante, mi querida. La estructura proporciona seguridad. Mañana continuaremos con nuestras vidas normales, como debe ser». Había algo en su tono que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Itzel. ¿Era una amenaza velada? ¿Un recordatorio de su lugar? ¿O simplemente estaba volviéndose paranoica? Cuando regresó a su habitación esa noche, encontró sobre su almohada un frasco de perfume idéntico al que había visto en el tocador de Pilar. No había nota, no necesitaba haberla. El mensaje era claro. Don Ignacio sabía exactamente dónde había estado. A medianoche, cuando la casa quedó en silencio, la puerta de la habitación de Itzel se abrió silenciosamente. Citlali entró como una sombra, vestida completamente de negro y con el cabello recogido bajo un pañuelo oscuro. «Tenemos poco tiempo», susurró. «Sígame y no haga ruido». En lugar de dirigirse hacia los pasillos principales, Citlali empujó un panel en la pared que reveló un pasadizo estrecho, parte de la red de corredores ocultos que el personal utilizaba para moverse por la mansión sin ser vistos. «Los pasajes de servicio no tienen cámaras», explicó mientras avanzaban en penumbra. «El señor los considera demasiado estrechos y polvorientos para su gusto. Es nuestra única ventaja». Descendieron por una escalera de caracol hasta llegar a un nivel que Itzel no conocía, por debajo incluso de la bodega principal. El aire era húmedo y frío, con un ligero olor a tierra mojada. «¿Dónde estamos?», preguntó Itzel desorientada. «En los túneles antiguos. Fueron construidos durante la Revolución para escapar en caso de asalto a la propiedad. Pocos conocen su existencia actualmente. Finalmente, llegaron a una pequeña habitación circular iluminada por velas. En el centro, sentada en un taburete de madera, esperaba doña Remedios. La mujer parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que Itzel la había visto. Las arrugas en su rostro se habían profundizado
y sus ojos reflejaban el peso de secretos demasiado tiempo guardados. «La traje como prometí», anunció Citlali, cerrando la puerta tras ellas. «Has sido muy valiente al venir», dijo Remedios, indicándole a Itzel que se sentara frente a ella. «Y muy imprudente al entrar en la habitación de Pilar». Itzel sintió que su corazón se detenía. «¿Cómo lo...? Hay pocas cosas que ocurren en esta casa sin que yo lo sepa», respondió la mujer. «Por desgracia, no pude evitar lo que le sucedió a doña Pilar, pero quizás pueda evitar que la historia se repita contigo». Durante la siguiente hora, Remedios confirmó las sospechas de Itzel y añadió detalles que hicieron que la sangre se le helara en las venas. Don Ignacio Castellanos, respetado empresario y benefactor público, era en realidad un hombre con conexiones en los más oscuros rincones del poder. Sus minas de plata, origen original de la fortuna familiar, servían ahora como fachada para lavar dinero proveniente de negocios ilícitos. Tierras comunales habían sido apropiadas mediante sobornos a funcionarios y amenazas a comunidades indígenas. Pilar había descubierto todo esto por accidente, cuando encontró documentos comprometedores mientras buscaba unos papeles que don Ignacio le había pedido organizar. Cometió el error fatal de confrontarlo. Una semana después desapareció, concluyó Remedios con voz temblorosa. Oficialmente se fugó con un amante. En realidad, la mujer no completó la frase. No era necesario. «¿Por qué me eligió a mí?», preguntó Itzel, aunque ya intuía la respuesta. «El parecido físico es asombroso», confirmó Remedios. Don Ignacio quedó obsesionado con Pilar. No podía tenerla de vuelta, así que buscó un reemplazo. Alguien que pudiera moldear a su imagen y semejanza, pero sin los defectos que eventualmente llevaron a Pilar a desafiarlo. «¿Por qué me cuenta todo esto? Está arriesgando su vida». Remedios suspiró profundamente y sus hombros se encorvaron como bajo el peso invisible de la culpa. «Porque llevo 5 años viviendo con el remordimiento de no haber ayudado lo suficiente a Pilar», confesó. «La noche que desapareció, yo sabía que algo iba a ocurrir. Don Ignacio me ordenó darle un té con sedantes. Me dije a mí misma que solo quería calmarla, que no le haría daño real. Pero en el fondo sabía. Las lágrimas corrían ahora libremente por el rostro curtido de la mujer. Cuando usted llegó, tan parecida a ella, supe que era mi oportunidad de redimirme, de impedir otra tragedia». Itzel procesaba esta información, mientras Citlali, que había permanecido vigilando la puerta, se unió a la conversación. «Tenemos un plan para sacarla de aquí», dijo la joven, «pero necesitamos tiempo para prepararlo. Don Ignacio tiene guardias, sistemas de seguridad y ojos en toda la ciudad. Mi primo Mateo podría ayudar», sugirió Itzel. Él nunca confió en don Ignacio. Remedios asintió lentamente. «Su primo ya está colaborando con nosotros. Fue él quien nos advirtió que debíamos actuar pronto. Don Ignacio ha estado mostrando los mismos patrones de comportamiento que precedieron a la desaparición de Pilar». «¿Qué patrones?», preguntó Itzel, con un nudo en la garganta. «Obsesión creciente, regalos que pertenecieron a Pilar, visitas nocturnas a su habitación, preparativos para un viaje repentino», enumeró Remedios. «Y lo más preocupante, ha contactado con ciertas personas con las que solo trata cuando necesita que algo o alguien desaparezca». El silencio que siguió pesaba como plomo. Finalmente, Citlali habló. «El evento benéfico del próximo sábado es nuestra mejor oportunidad. Habrá cientos de invitados, seguridad centrada en proteger a los asistentes y suficiente confusión para facilitar una salida discreta». «¿Y luego qué?», preguntó Itzel. «¿Huyo y dejo que continúe con sus crímenes? ¿Que encuentre a otra mujer para reemplazarme como me encontró a mí para reemplazar a Pilar?» Remedios extrajo de entre sus ropas una memoria USB. Pilar no solo descubrió los negocios turbios de don Ignacio, también reunió pruebas, copias de documentos, fotografías, grabaciones de conversaciones. Lo escondió todo tan bien que él nunca lo encontró, a pesar de revisar obsesivamente sus pertenencias tras su desaparición. Itzel tomó la pequeña memoria, sorprendida por su peso insignificante comparado con el valor de su contenido. «Con esto podríamos denunciarlo, exponerlo». «No es tan simple», intervino Citlali.
Don Ignacio tiene amigos poderosos, contactos en la policía, en la fiscalía. Una denuncia formal sería archivada antes de comenzar a investigarse. Necesitamos entregarle esto a alguien que pueda darle visibilidad pública, que lo exponga de manera que no pueda ser silenciado. Mi amiga Xochitl, recordó Itzel de pronto, estudió conmigo en la universidad antes de convertirse en periodista de investigación. Trabaja para un portal independiente que ha expuesto varios casos de corrupción. Podría ayudarnos. Un ruido en el pasillo interrumpió la conversación. Las tres mujeres se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. Pasos pesados se acercaban. «Vicente», susurró Remedios con horror. «Debe estar haciendo su ronda nocturna». Citlali apagó rápidamente varias velas, dejando solo una encendida. «Hay otra salida», indicó señalando una abertura casi invisible en la pared opuesta. «Rápido, antes de que nos descubra». Apenas habían cerrado el pasadizo tras ellas, cuando la puerta de la habitación se abrió. A través de una pequeña grieta, Itzel vio al mordomo entrar con una linterna, iluminando metódicamente cada rincón. Su rostro, normalmente impasible, mostraba una expresión de sospecha. Vicente se acercó al lugar donde habían estado sentadas, tocó el suelo como comprobando su temperatura, y luego olisqueó el aire. «Sé que estás ayudándola, Remedios», dijo en voz alta, aunque parecía estar solo. «Por tu bien, espero que reconsideres tu lealtad antes de que sea demasiado tarde». Cuando finalmente se marchó, las tres mujeres emergieron de su escondite, temblando pero ilesas. «Debemos ser extremadamente cuidadosas», advirtió Remedios. «Vicente no solo es leal a don Ignacio, es su cómplice en todo». «¿Cómo me comunicaré con ustedes?», preguntó Itzel, consciente de que cada segundo fuera de su habitación aumentaba el riesgo. «Yo colocaré notas bajo su almohada durante la limpieza», explicó Citlali. «Usted puede responder escribiendo en la última página del libro que esté leyendo. Lo revisaré cada vez que lo devuelva a la biblioteca». El regreso a su habitación fue tan tenso como la salida. Cada sombra parecía ocultar a Vicente o a algún otro sirviente leal a don Ignacio. Cuando finalmente cerró la puerta tras de sí, Itzel escondió cuidadosamente la memoria USB dentro del forro de su neceser, donde guardaba sus artículos de higiene personal. Se metió en la cama justo cuando escuchó pasos aproximándose. La puerta se abrió silenciosamente y la silueta de don Ignacio se recortó contra la luz tenue del pasillo. El hombre permaneció allí varios minutos, observándola mientras ella fingía dormir, con el corazón latiendo tan fuertemente que temía que pudiera escucharlo. Finalmente, don Ignacio cerró la puerta y sus pasos se alejaron. Itzel abrió los ojos en la oscuridad, más determinada que nunca. Ya no era solo su libertad lo que estaba en juego, era su vida y la posibilidad de justicia para Pilar Alvarado. Los días previos al evento benéfico transcurrieron con una tensión apenas contenida bajo la superficie de la normalidad. Itzel se movía por la mansión como una actriz, interpretando el papel de su vida, sonriendo cuando se esperaba de ella, asistiendo a sus lecciones con aparente interés y cenando cada noche con don Ignacio mientras mantenía conversaciones triviales que ocultaban el torbellino de planes y miedos que agitaban su mente. La comunicación con sus aliadas funcionaba con precisión milimétrica. Cada mañana encontraba pequeñas notas dobladas meticulosamente bajo su almohada o dentro de los bolsillos de su ropa, con instrucciones detalladas sobre los preparativos para su escape. Ella respondía a través de mensajes codificados en los libros que leía, subrayando ciertas palabras que, en conjunto, formaban respuestas o preguntas. Mateo, mientras tanto, actuaba desde el exterior. Según las notas de Citlali, su primo había contactado exitosamente con Xochitl Hernández, la periodista amiga de Itzel, quien había accedido a ayudar sin conocer aún todos los detalles. El plan tomaba forma, pero cada día traía nuevas tensiones. Don Ignacio mostraba un interés creciente en los movimientos de Itzel, llegando incluso a aparecer inesperadamente durante sus lecciones o sus paseos por el jardín. La vigilancia se intensificaba sutilmente. Nuevas cámaras habían sido instaladas en rincones antes desatendidos, y Vicente parecía multiplicarse, apareciendo en los lugares más insospechados.
3 días antes del evento, Itzel descubrió un cambio perturbador en su rutina. El vestido que habían elegido para ella semanas atrás, un diseño contemporáneo en tonos dorados, había sido reemplazado por uno nuevo, o más bien, uno antiguo. «Este es el vestido que usará para el evento, señora», anunció doña Remedios con voz tensa, mientras una costurera realizaba los últimos ajustes. Itzel reconoció inmediatamente la prenda. Era el mismo vestido esmeralda que había visto en la habitación de Pilar. Los mismos bordados intrincados, el mismo corte que favorecía una figura similar a la suya. Un escalofrío recorrió su espalda al comprender que el plan de don Ignacio iba más allá de un simple reemplazo. Estaba recreando meticulosamente a su primera esposa, preparándose para completar algún tipo de fantasía retorcida. Esa noche, durante la cena, don Ignacio parecía inusualmente animado. «Estoy muy satisfecho con los preparativos para el evento», comentó mientras saboreaba un vino tinto de su cava privada. «Será tu primera aparición importante en sociedad como mi esposa. La culminación de todo nuestro trabajo estos meses». La palabra culminación quedó flotando en el aire como una amenaza velada. Itzel mantuvo la compostura, aunque sentía la garganta seca. «Espero estar a la altura de tus expectativas», respondió, levantando su copa en un brindis que esperaba ocultar el temblor de su mano. «Oh, lo estarás», afirmó él, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Has progresado admirablemente. Casi podría decir que eres perfecta». El silencio que siguió fue interrumpido por la entrada de Vicente, quien se inclinó para susurrar algo al oído de don Ignacio. El rostro del hombre se endureció momentáneamente antes de recuperar su máscara de cordialidad. «Me temo que debo atender un asunto urgente», se disculpó levantándose. «Continúa con tu cena, querida, no me esperes despierta». Tan pronto como se quedó sola, Itzel sintió la urgencia de actuar. Algo en la expresión de don Ignacio, en la forma en que Vicente la había mirado al salir, le advertía que el peligro se acercaba más rápido de lo previsto. Esperó a que el servicio retirara los platos y pidió ser acompañada a su habitación, alegando un leve dolor de cabeza. Una vez allí extrajo la memoria USB de su escondite y la examinó con ansiedad. ¿Qué contenía exactamente? ¿Serían las pruebas lo suficientemente contundentes? Y si todo fallaba, y quedaba a merced de don Ignacio, quien para entonces sabría que ella conocía sus secretos. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Escondió rápidamente la memoria y se apresuró a abrir, encontrando a Citlali con expresión alarmada. «Han adelantado sus planes», susurró la joven, entrando apresuradamente y cerrando la puerta tras de sí. «Vicente acaba de informar a don Ignacio que hay rumores sobre una investigación periodística que lo involucra. Creen que alguien filtró información». El corazón de Itzel dio un vuelco. «¿Sospechan de nosotras?» «No aún, pero están revisando a todo el personal. Don Ignacio ha ordenado que se duplique la seguridad para el evento y...» Citlali bajó aún más la voz. «Ha contactado con alguien para encargarse de un problema inmediatamente después de la gala». No hacía falta especificar qué problema necesitaba resolverse. Itzel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Necesitamos adelantar nuestro plan», decidió luchando contra el pánico. «No podemos esperar hasta el evento». Citlali negó con la cabeza. «Es demasiado peligroso ahora. La mansión está llena de guardias adicionales, y Vicente ha ordenado revisar todos los vehículos que entran y salen. Nuestra mejor oportunidad sigue siendo durante la gala, cuando la atención estará dividida». Un plan alternativo comenzó a formarse en la mente de Itzel. «Necesito enviar la información ahora, aunque yo no pueda salir aún», dijo sacando la memoria USB. «¿Puedes hacer que esto llegue a Xochitl hoy mismo?» Citlali examinó el pequeño dispositivo con aprensión. «Es arriesgado, pero tengo una idea. Mi hermano trabaja en el servicio de catering que está preparando el evento. Viene mañana para los preparativos finales. Podría entregárselo a él. Dile que lo lleve directamente a Xochitl Hernández. Ella sabrá qué hacer con esta información». Después de que Citlali se marchó con la memoria cuidadosamente escondida entre sus ropas, Itzel pasó una noche intranquila, alternando entre periodos de vigilia ansiosa
y sueños perturbadores, donde se veía a sí misma vistiendo ropas de Pilar, mientras don Ignacio la observaba con una sonrisa macabra. Al amanecer la mansión bullía de actividad. Trabajadores entraban y salían preparando los jardines para el evento. Florerías entregaban arreglos exuberantes y el personal de seguridad inspeccionaba meticulosamente cada rincón. Desde su ventana, Itzel observaba el movimiento con una mezcla de esperanza y temor. Entre tanta gente, sería más fácil pasar desapercibida durante su escape, pero también había más ojos que podrían delatarla. Doña Remedios apareció poco después del desayuno, con el rostro más pálido que de costumbre. Don Ignacio solicita verla en su despacho inmediatamente, anunció con voz tensa. Algo en su expresión alertó a Itzel. ¿Qué sucede? La mujer negó levemente, indicando que no podía hablar. Vicente esperaba en el pasillo para escoltarla, eliminando cualquier posibilidad de comunicación privada con Remedios. El trayecto hacia el despacho le pareció interminable. Cada paso resonaba en sus oídos como un tambor, anunciando su destino. Vicente caminaba ligeramente detrás de ella, su presencia amenazante incluso en silencio. Al entrar al despacho, encontró a don Ignacio de pie junto a la ventana, contemplando los jardines donde los trabajadores montaban carpas y tarimas. No se volvió inmediatamente, creando unos segundos de tensión insoportable. ¿Sabes por qué te he llamado, Itzel?, preguntó finalmente, usando su nombre de pila por primera vez en semanas. Imagino que para ultimar detalles del evento, respondió ella, esforzándose por mantener la voz firme. Don Ignacio se giró lentamente. En su mano sostenía una pequeña nota desdoblada que Itzel reconoció con horror. Era uno de los mensajes que Citlali le había dejado, detallando parte del plan de escape. ¿Podrías explicarme esto?, pidió con una calma aterradora, extendiéndole el papel. La mente de Itzel trabajaba frenéticamente. Negar sería inútil. La nota era explícita. ¿Dónde la encontraste?, preguntó ganando tiempo mientras evaluaba sus opciones. Vicente la descubrió durante su inspección de rutina en las habitaciones del personal, respondió don Ignacio. Específicamente, en los aposentos de Citlali Mendoza, una empleada en quien, al parecer, depositaste demasiada confianza. El estómago de Itzel se contrajo dolorosamente. Habían capturado a Citlali. La memoria USB había sido descubierta. ¿Dónde está ella?, logró preguntar. Ha sido relevada de sus funciones, respondió don Ignacio con una sonrisa fría. No te preocupes, no ha sufrido daño innecesario. Simplemente ha sido trasladada a un lugar donde no causará más problemas. Se acercó a Itzel con pasos medidos, deteniéndose a escasos centímetros. Ella podía oler su colonia cara mezclada con el aroma del brandy que seguramente había estado bebiendo. Lo que me intriga, querida mía, es por qué. ¿Acaso no he sido generoso contigo? ¿No he cumplido cada promesa? Tu madre recibe el mejor tratamiento médico en Barcelona. Vives rodeada de lujos. Te ofrezco una posición social que jamás habrías alcanzado por ti misma. Me mantuviste prisionera, respondió Itzel, sorprendiéndose a sí misma con su valentía. Me elegiste solo por mi parecido con Pilar. Me compraste como si fuera un objeto. La mención de Pilar transformó el rostro de don Ignacio. Una sombra pasó por sus ojos, y por un instante, Itzel vislumbró al verdadero hombre tras la máscara de civilidad. Veo que has estado husmeando donde no debes, dijo con voz gélida. Una curiosidad peligrosa, igual que ella. Se alejó unos pasos, recuperando la compostura. El plan original era presentarte formalmente en sociedad mañana, antes de nuestro viaje imprevisto a Suiza la próxima semana. Continuó, sirviéndose un brandy. Un viaje del que lamentablemente solo yo habría regresado. Una tragedia. Mi segunda esposa, desaparecida durante unas vacaciones en los Alpes. ¿Puedes imaginar mi mala suerte? Itzel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Lo estaba admitiendo abiertamente, seguro de que ella no podría usar esa información contra él. Sin embargo, prosiguió don Ignacio, en vista de estas complicaciones, tendremos que adelantar nuestros planes. Vicente ya está haciendo los arreglos necesarios. ¿Por qué me cuentas todo esto?, preguntó Itzel buscando desesperadamente una salida.
Porque quiero que entiendas que no es nada personal, respondió él con una sonrisa que heló la sangre de Itzel. Es simplemente negocios. Verás, nunca fuiste más que un reemplazo temporal, una forma de mantener las apariencias mientras consolidaba ciertos acuerdos comerciales que requerían proyectar estabilidad familiar. Dio un paso hacia ella, y en sus ojos brilló algo cercano a la locura. Pero nunca fuiste ella. Lo intenté, realmente lo intenté. Te vestí como ella, te enseñé a comportarte como ella, incluso usas su perfume. Pero falta esa chispa, esa pasión que hacía que Pilar fuera única. Itzel retrocedió hasta que su espalda tocó la pared. No había escapatoria. Vicente bloqueaba la única puerta. Mi madre sabrá que algo me sucedió. Intentó argumentar. Hará preguntas, buscará respuestas. Don Ignacio rió suavemente. Tu madre está demasiado ocupada con su tratamiento, que por cierto cesará inmediatamente. Es sorprendente cómo una enfermedad puede deteriorarse repentinamente, ¿no crees? La amenaza implícita contra su madre fue la gota que colmó el vaso. Algo en Itzel se quebró y fue reemplazado por una determinación férrea. Si iba a enfrentar su final, no lo haría suplicando. No te saldrás con la tuya, afirmó con una calma que no sentía. La información sobre tus negocios ilícitos ya no está en la mansión. Para estas horas, estará en manos de alguien que sabrá exactamente qué hacer con ella. La sonrisa de don Ignacio vaciló por primera vez. Estás mintiendo, dijo, aunque un destello de duda cruzó su mirada. Vicente ha registrado exhaustivamente tus pertenencias. ¿Crees que sería tan obvia?, respondió Itzel, ganando confianza al ver su incertidumbre. Pilar no fue la única que reunió pruebas contra ti. La memoria USB que ella preparó ya está en camino a una sala de redacción. Mañana por la mañana, todo Guanajuato conocerá tus crímenes. Don Ignacio miró brevemente a Vicente, quien permanecía impasible junto a la puerta. Revisen a todos los empleados que han salido hoy, ordenó bruscamente. Y cancela el evento. No podemos arriesgarnos a... Es demasiado tarde, lo interrumpió Itzel. El mensajero ya entregó el paquete. Aunque me elimines ahora, no podrás detener lo que viene. Era un farol desesperado. No tenía forma de saber si Citlali había logrado entregar la memoria a su hermano, o si éste había contactado exitosamente con Xochitl, pero la reacción de don Ignacio confirmó que había tocado un punto vulnerable. El hombre golpeó el escritorio con fuerza, enviando varios objetos al suelo. Su fachada de control se desmoronaba por momentos. «¡Encuentra esa maldita memoria!», gritó a Vicente. «Interroga a quien sea necesario. Utiliza los métodos que creas convenientes». El mordomo asintió secamente y salió, dejando a Itzel a solas con don Ignacio, quien ahora la miraba con una mezcla de furia y algo cercano al respeto. «Eres más parecida a Pilar de lo que pensaba», comentó, recuperando parte de su compostura. Ella también creía que podía desafiarme y salir victoriosa. Se acercó a un cuadro en la pared y lo deslizó a un lado, revelando una caja fuerte empotrada. Tras introducir la combinación, extrajo una pequeña pistola plateada. «Tenía planes más elegantes para tu salida de escena, pero me temo que las circunstancias exigen medidas inmediatas». Itzel observaba hipnotizada el arma, sintiendo que el tiempo se ralentizaba. En ese momento, recordó las palabras que su madre solía repetirle cuando era niña. «Cuando sientas que ya no hay esperanza, mira a tu alrededor. Siempre hay una puerta que no has visto». Y entonces la vio. No una puerta literal, sino una oportunidad. Sobre el escritorio de don Ignacio reposaba un pesado pisapapeles de cristal tallado. Si podía alcanzarlo. «Antes de hacer algo irreversible», dijo, dando un paso lateral como si estuviera demasiado aterrorizada para mantenerse en pie. «Deberías considerar que mi desaparición, tan poco tiempo después de la de Pilar, generará preguntas incómodas». «Nadie hace preguntas incómodas a un hombre como yo en Guanajuato», respondió él, aunque Itzel notó que sus palabras la habían hecho dudar momentáneamente. Ese instante de vacilación fue todo lo que necesitaba. Con un movimiento rápido, Itzel agarró el pisapapeles y lo lanzó directamente al rostro de don Ignacio. El hombre, sorprendido, levantó las manos para protegerse.
momento que ella aprovechó para abalanzarse hacia la puerta. El pasillo se extendía ante Itzel, como un túnel interminable. Sus piernas se movían impulsadas por pura adrenalina, mientras los gritos furiosos de don Ignacio resonaban tras ella. No tenía un plan claro más allá de escapar del despacho, pero su instinto de supervivencia la guiaba con una claridad casi sobrenatural. En lugar de dirigirse hacia la entrada principal, donde seguramente la interceptarían, Itzel optó por los pasajes de servicio. Abrió una puerta discreta camuflada en la pared del corredor y se sumergió en la red de pasillos angostos que serpenteaban por las entrañas de la mansión como venas en un organismo vivo. El conocimiento que había adquirido durante sus exploraciones nocturnas resultaba ahora invaluable. Sabía qué escaleras evitar por su tendencia a crujir, qué intersecciones estaban vigiladas por cámaras y qué rutas utilizaba el personal con mayor frecuencia. Los alaridos de don Ignacio habían dado paso a órdenes precisas que se propagaban por toda la mansión como una infección. «Encuentren a mi esposa, no debe salir de la propiedad». El sonido de botas sobre el mármol y voces tensas indicaba que la cacería había comenzado en serio. Al doblar una esquina, Itzel casi choca contra una figura familiar. «Doña Remedios», exclamó, preparándose para huir si la mujer intentaba detenerla. Pero la expresión de la ama de llaves no era hostil, sino urgente. «Por aquí», indicó señalando un pasillo que Itzel no había explorado. Vicente ha movilizado a todos los guardias hacia las salidas principales y los jardines. Itzel dudó un instante. ¿Podía confiar en ella? La mujer pareció leer sus pensamientos. «No tengo tiempo para convencerte», dijo con firmeza. «Citlali está a salvo. Logré esconderla antes de que Vicente la encontrara. La memoria fue entregada a su hermano esta mañana. Ahora debemos ponerte a salvo a ti también». Decidiendo que no tenía mejores opciones, Itzel siguió a Remedios a través de un laberinto de pasillos cada vez más estrechos y oscuros. Descendieron por escaleras de piedra desgastada hasta llegar a lo que parecían ser los cimientos originales de la mansión, mucho más antiguos que la estructura actual. «Estos túneles datan de la época colonial», explicó Remedios mientras avanzaban agachadas bajo arcos de piedra cubiertos de salitre. Conectaban la mansión original con una mina cercana, permitiendo el transporte discreto de plata para evitar los impuestos reales. El aire era húmedo y frío, con un olor a tierra y tiempo estancado que dificultaba la respiración. La única luz provenía de una pequeña linterna que Remedios extrajo de su delantal. «Don Ignacio conoce la existencia de estos túneles», continuó la mujer, «pero cree que el acceso principal está bloqueado desde hace décadas. Solo algunos de nosotros, los que llevamos generaciones sirviendo a la familia, conocemos todas las entradas». Tras lo que pareció una eternidad de giros y bifurcaciones, llegaron a una reja oxidada que bloqueaba el camino. Remedios extrajo una llave antigua de entre sus ropas y, tras forcejear con la cerradura, logró abrirla con un chirrido que resonó ominosamente en el túnel. «Este pasaje te llevará hasta una capilla abandonada en las afueras de la ciudad», explicó, entregándole la linterna y un pequeño bulto envuelto en tela. «Aquí tienes algo de dinero, documentos falsos que Mateo consiguió para ti, y una dirección donde encontrarte con él y Citlali. No uses tu teléfono. Seguramente ya lo están rastreando». «¿Y mi madre?», preguntó Itzel angustiada. Don Ignacio amenazó con suspender su tratamiento. «Mateo ya se ha encargado de eso. Ha contactado con la clínica en Barcelona haciéndose pasar por tu abogado. Tu madre será trasladada a un centro alternativo bajo nombre falso hasta que todo esto termine». Itzel tomó las manos de la mujer entre las suyas. «Ven conmigo, doña Remedios. Cuando todo explote, don Ignacio sabrá que me ayudaste». La anciana negó con una sonrisa triste. «Mi lugar está aquí. Alguien debe quedarse para asegurarse de que el resto del personal inocente no sufra represalias. Además», añadió con una chispa de determinación en los ojos, «llevo demasiado tiempo siendo cómplice por omisión. Es hora de redimirme». «Pero él podría...» «He vivido lo suficiente, niña», la interrumpió Remedios, «y he cargado con la culpa de Pilar demasiado tiempo. Ahora vete, cada minuto cuenta». Con un último abrazo, Itzel se adentró en el túnel,
iluminando su camino con la pequeña linterna mientras las tinieblas se cerraban a su espalda. El pasadizo, más estrecho que los anteriores, descendía ligeramente antes de comenzar un ascenso gradual. En algunos tramos, raíces habían perforado las paredes de piedra y pequeños riachuelos subterráneos formaban charcos que dificultaban el avance. Después de lo que pareció una eternidad caminando en la oscuridad, apenas rota por el débil haz de la linterna, Itzel vislumbró un tenue resplandor al final del túnel. A medida que se acercaba, el resplandor se intensificaba, revelándose como la luz natural que se filtraba a través de una abertura parcialmente bloqueada por vegetación. Emergió finalmente a una pequeña capilla en ruinas, tal como había dicho Remedios. El edificio de cantera, parcialmente derrumbado, se encontraba en un claro rodeado de árboles, lejos de los caminos principales. Por la posición del sol, calculó que debían ser las primeras horas de la tarde. Orientándose con dificultad, Itzel siguió las indicaciones que Remedios había incluido en el bulto. Debía dirigirse al sur, evitando las carreteras principales, hasta llegar a una gasolinera abandonada donde Mateo la estaría esperando. El trayecto a pie le tomó casi 2 horas. Cada vehículo que pasaba por las carreteras cercanas la hacía ocultarse entre la vegetación, temiendo que fuera alguno de los hombres de don Ignacio. Su elegante vestido, ahora sucio y rasgado por el viaje a través del túnel, llamaría la atención si alguien la veía, así que se mantuvo alejada de zonas pobladas. Cuando finalmente divisó la gasolinera abandonada, con sus surtidores oxidados y su tienda con cristales rotos, sintió que las fuerzas la abandonaban. La tensión acumulada, el miedo y el agotamiento físico amenazaban con vencerla ahora que la adrenalina comenzaba a disiparse. Una camioneta destartalada estaba estacionada junto al edificio principal. Itzel se acercó con cautela, preparada para huir si resultaba ser una trampa. Pero cuando la puerta del conductor se abrió, el rostro familiar de Mateo apareció, seguido por Citlali desde el asiento del pasajero. «Itzel», exclamó su primo, corriendo hacia ella y abrazándola. «Estábamos preocupados. Llevas 1 hora de retraso». «Los túneles», explicó ella, dejándose caer en el abrazo, «son más largos de lo que pensaba». En el interior de la camioneta, Citlali la recibió con lágrimas de alivio. La joven mostraba un moretón en la mejilla, evidencia de que no había escapado completamente indemne de la mansión. «Remedios me escondió justo a tiempo», explicó. «Vicente encontró una de las notas en mi habitación durante una inspección sorpresa. Estaba interrogando a todas las doncellas cuando Remedios me sacó por los pasadizos». «¿Y la memoria USB?», preguntó Itzel, temiendo la respuesta. Una sonrisa se dibujó en el rostro cansado de Citlali. «Mi hermano la entregó a tu amiga Xochitl esta mañana, tal como planeamos. Ella confirmó que el contenido es explosivo. Está preparando un reportaje especial que se publicará mañana al amanecer en varios medios simultáneamente, para evitar que lo bloqueen». Mientras Mateo conducía por caminos secundarios, alejándose de Guanajuato, Itzel contemplaba el paisaje a través de la ventanilla. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo de naranja y púrpura las montañas que habían sido el telón de fondo de su vida. Sentimientos contradictorios la embargaban: alivio por haber escapado, preocupación por su madre, ansiedad por el futuro incierto que la esperaba. «¿A dónde vamos?», preguntó finalmente. «A San Miguel de Allende», respondió Mateo. «Tengo un amigo que nos dejará quedar en su casa mientras se publica el reportaje. Después, dependiendo de cómo reaccionen las autoridades, decidiremos los siguientes pasos». El viaje transcurrió mayormente en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Cuando llegaron a San Miguel ya había anochecido. La ciudad colonial, con sus calles empedradas y edificios históricos iluminados, parecía sacada de un cuento. La casa del amigo de Mateo resultó ser un pequeño pero acogedor apartamento en el centro histórico. Mientras Citlali preparaba algo de comer con los escasos víveres disponibles, Itzel se duchó, lavando simbólicamente los restos de su cautiverio. La ropa prestada que Mateo le ofreció, jeans, una camiseta sencilla y un suéter, nunca le había parecido tan lujosa como después de meses vistiendo prendas elegidas por don Ignacio. Esa noche,
Los tres se reunieron alrededor de un pequeño televisor, siguiendo las noticias locales en busca de alguna mención a la situación. Hasta el momento, nada. Don Ignacio seguramente estaba utilizando toda su influencia para mantener en secreto la fuga de su esposa mientras sus hombres la buscaban. «Deberías descansar», sugirió Mateo, notando las profundas ojeras bajo los ojos de Itzel. «Mañana será un día decisivo». Pero el sueño la eludía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de don Ignacio, sus ojos fríos mientras apuntaba el arma hacia ella. O peor aún, imaginaba a Remedios enfrentando su furia, pagando el precio de su traición. Al amanecer, Itzel se encontró sentada junto a la ventana, observando cómo la ciudad despertaba lentamente. Las campanas de las iglesias repicaban a lo lejos, anunciando las primeras misas del día. Vendedores ambulantes comenzaban a instalar sus puestos en las plazas cercanas. Mateo apareció a su lado, ofreciéndole una taza de café caliente. «Xochitl acaba de confirmar», anunció con una sonrisa. «El reportaje ya está en línea». Encendieron inmediatamente el televisor, cambiando a un canal de noticias nacional. El presentador, con expresión grave, comenzaba a detallar las acusaciones contra don Ignacio Castellanos, respetado empresario de Guanajuato, sobre sus conexiones con desalojos violentos, sobornos a funcionarios y posible involucramiento en la desaparición de su primera esposa, Pilar Alvarado. Los documentos filtrados incluyen registros bancarios que muestran transferencias millonarias a cuentas en paraísos fiscales, correos electrónicos comprometedores con funcionarios de alto nivel y grabaciones de conversaciones donde el señor Castellanos aparentemente ordena el desalojo forzoso de comunidades indígenas para expandir operaciones mineras, explicaba el periodista. Las imágenes mostraban la mansión Castellanos rodeada de vehículos policiales. Un comunicado oficial confirmaba que se había emitido una orden de arresto contra don Ignacio, quien por el momento no había sido localizado. «No lo encontrarán en la mansión», comentó Citlali, que se había unido a ellos. «Tiene escondites y rutas de escape preparados para situaciones como esta. Pero ya no puede esconderse tan fácilmente», señaló Mateo. «Su rostro está en todos los noticieros y con cada hora que pasa, más detalles de sus crímenes salen a la luz». El reportaje de Xochitl era exhaustivo. Había contextualizado la información de la memoria USB, con investigaciones propias, entrevistas a víctimas de los desalojos y declaraciones de exempleados de las empresas Castellanos. Lo más impactante, un apartado especial dedicado a la desaparición de Pilar Alvarado, conectando su última aparición pública con documentos que ella había descubierto semanas antes. La periodista aparecía en pantalla, hablando directamente a la cámara. Fuentes cercanas a la familia Castellanos, que han preferido mantener el anonimato por seguridad, afirman que la actual esposa de don Ignacio, Itzel Velázquez, también podría estar en peligro. La señora Velázquez, enfermera de profesión, se casó con Castellanos hace apenas 3 meses, supuestamente como parte de un acuerdo que incluía el financiamiento del tratamiento médico de su madre en España. Una fotografía de Itzel del día de su boda apareció brevemente en pantalla. Las autoridades han declarado que buscarán a la señora Velázquez para ofrecerle protección, temiendo que pueda convertirse en otra víctima en este entramado criminal. Itzel apagó el televisor, abrumada por la súbita exposición pública de su situación. Ya no había vuelta atrás. Su vida anterior había quedado irremediablemente alterada. «Deberíamos contactar con las autoridades», sugirió Mateo. «Ahora que el caso es de dominio público, estarás más segura bajo protección oficial». Pero algo en Itzel se resistía a dar ese paso inmediatamente. Había pasado demasiado tiempo siendo controlada, primero por las circunstancias que la llevaron a aceptar el trato con don Ignacio, luego por el propio don Ignacio. Necesitaba recuperar el control de su vida antes de sumergirse en el torbellino mediático y legal que la esperaba. «Dame un día», pidió. «Solo un día para procesar todo esto, para respirar como una persona libre antes de enfrentarme a declaraciones, investigaciones y cámaras». Mateo asintió, comprendiendo su necesidad. «Un día», concedió. «Pero no podemos quedarnos aquí. Es demasiado arriesgado, especialmente ahora que tu foto ha salido en los noticieros.
Decidieron trasladarse a un pequeño hotel en las afueras de la ciudad, donde Mateo se registró usando documentos falsos. La habitación era modesta pero limpia, con 2 camas individuales y una pequeña televisión que mantuvieron apagada por acuerdo tácito. Por unas horas, querían distanciarse del caos que habían desatado. Esa tarde, mientras Mateo salía a comprar provisiones y Citlali descansaba, Itzel recibió una llamada en el teléfono prepago que su primo le había proporcionado para emergencias. El número era desconocido, pero algo le dijo que debía responder. «Diga», contestó cautelosamente. «Itzel, soy yo, Remedios». La voz de la anciana sonaba extrañamente tranquila, casi aliviada. «¿Estás bien?», preguntó Itzel, alarmada. «¿Cómo conseguiste este número?» «Mateo me lo dio antes de marcharse, por si necesitaba contactarlos», explicó. «Estoy bien, niña, mejor de lo que he estado en años». Remedios le contó que tras su huida, don Ignacio había entrado en un estado de furia incontrolable. Había ordenado registrar cada centímetro de la mansión, interrogar a cada empleado. Incluso había amenazado con incendiar el ala este completa. Cuando las noticias comenzaron a difundirse esta mañana, intentó huir. Continuó. Pero algo cambió en el último momento. Regresó a la mansión y se encerró en el despacho. Cuando la policía llegó, se entregó sin resistencia. Parecía derrotado, como si finalmente hubiera comprendido que su imperio se había desmoronado. Itzel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La imagen de don Ignacio rendido no encajaba con el hombre que había conocido. «¿Qué pasará contigo ahora?», preguntó. «He declarado todo lo que sé a las autoridades», respondió Remedios. «Sobre los negocios ilícitos, sobre cómo trataba a sus esposas, sobre mis sospechas respecto a la desaparición de Pilar. He cargado demasiado tiempo con estos secretos». Hubo un breve silencio antes de que continuara. «Te llamaba para decirte que encontraron algo mientras registraban la propiedad. En una bodega oculta bajo los establos hallaron restos humanos. Creen que podrían ser de Pilar». La noticia golpeó a Itzel como un puñetazo físico. A pesar de haber sospechado lo peor, la confirmación resultaba devastadora. «Ella nunca tuvo una oportunidad real de escapar», murmuró. «No, pero tú sí», respondió Remedios con firmeza. «Que has hecho lo que ella no pudo. Exponer a don Ignacio, destruir su reputación, hacer que pague por sus crímenes. Le has dado justicia, niña». Tras colgar, Itzel permaneció inmóvil junto a la ventana, observando cómo el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas. Un capítulo de su vida se cerraba, pero la incertidumbre sobre lo que vendría la atemorizaba tanto como la reconfortaba. El invierno había llegado a Guanajuato, cubriendo las calles empedradas con una bruma matutina que se aferraba a los rincones de la ciudad como recuerdos persistentes. 6 meses habían transcurrido desde aquella tarde en que Itzel había escapado por los túneles subterráneos de la mansión Castellanos. 6 meses de declaraciones ante fiscales, testimonios judiciales y reconstrucción paciente de una vida que había quedado en suspenso. Envuelta en un chal tejido por su madre, Itzel observaba la ciudad desde la terraza del pequeño apartamento que había alquilado en el centro histórico. Desde allí podía ver los techos multicolores, las cúpulas de las iglesias y, en la distancia, la silueta de la mansión Castellanos que ahora permanecía vacía, sellada como evidencia en un proceso judicial que prometía extenderse durante años. El timbre de la puerta interrumpió sus reflexiones. Al abrir encontró a Xochitl Hernández, sosteniendo 2 cafés humeantes y una carpeta bajo el brazo. «Pensé que podríamos celebrar juntas», anunció la periodista con una sonrisa, entregándole uno de los vasos. Itzel la invitó a pasar, intrigada. En estos meses, Xochitl se había convertido no solo en una aliada crucial, sino en una amiga. «¿Celebrar qué exactamente?», preguntó mientras se acomodaban en la pequeña sala. Xochitl extrajo un periódico de la carpeta y se lo extendió. El titular ocupaba casi toda la primera plana. «Castellanos sentenciado, 40 años de prisión por fraude, corrupción y homicidio». «La sentencia se dictó esta mañana», explicó Xochitl. «Quería que lo supieras antes de que los medios comenzaran a buscarte para comentarios.
Itzel leyó el artículo en silencio, absorbiendo cada palabra. Después de meses de batalla legal, en los que don Ignacio había utilizado todos sus recursos e influencias para dilatar el proceso, la justicia finalmente había prevalecido. Los restos encontrados en la propiedad habían sido confirmados como pertenecientes a Pilar Alvarado mediante análisis de ADN. Las pruebas documentales que Pilar había recopilado, complementadas con los testimonios de empleados y socios arrepentidos, habían construido un caso irrefutable. «Aún me cuesta creer que haya terminado», confesó Itzel devolviendo el periódico. «Durante tanto tiempo, su sombra parecía inescapable». «No ha terminado del todo», matizó Xochitl. «Los casos contra sus cómplices continúan, y las investigaciones sobre las tierras apropiadas ilegalmente apenas comienzan. Pero él al menos no volverá a dañar a nadie». La periodista hizo una pausa antes de continuar. «Por cierto, recibí noticias de Remedios. El programa de protección a testigos la ha reubicado en Mérida. Parece estar adaptándose bien, incluso ha comenzado a dar clases de cocina tradicional a niños en un centro comunitario». Itzel sonrió al imaginar a la severa ama de llaves en ese nuevo papel. Remedios había arriesgado todo para ayudarla, convirtiéndose en testigo clave contra su antiguo empleador a pesar de las amenazas que recibió de los aliados de don Ignacio que permanecían en libertad. «¿Y Citlali?», preguntó, aunque ya conocía parte de la respuesta. «Regresó a la universidad para terminar sus estudios de enfermería», respondió Xochitl. «Conseguimos una beca completa para ella a través de la fundación del periódico. Su testimonio fue fundamental para entender cómo don Ignacio controlaba hasta los aspectos más mínimos de tu vida en la mansión». La conversación derivó hacia temas más personales mientras compartían el café. Xochitl había ganado varios premios por su investigación sobre el caso Castellanos, consolidándose como una de las periodistas de investigación más respetadas del país. Itzel, por su parte, estaba reconstruyendo su carrera profesional y personal con paciencia. «¿Has decidido ya si aceptarás el puesto en el hospital?», preguntó Xochitl. Tras los eventos en la mansión Castellanos, el hospital regional había contactado con Itzel para ofrecerle regresar como coordinadora de una nueva unidad de cuidados paliativos. La propuesta era generosa, pero Itzel había dudado, insegura de si estaba preparada para retomar una vida normal en la misma ciudad donde había experimentado tanto trauma. «Creo que lo haré», respondió finalmente. «Durante mucho tiempo me sentí como una prisionera, incluso después de escapar físicamente. Cada decisión estaba influenciada por el miedo, por lo que podría suceder si él o sus aliados me encontraban. Aceptar ese puesto es una forma de reclamar mi vida, de decir que no permitiré que la experiencia defina quién soy o dónde pertenezco». Xochitl asintió comprensivamente. Como periodista que había cubierto numerosos casos de personas que habían sobrevivido a situaciones traumáticas, entendía el complicado proceso de reconstrucción. Después de que Xochitl se marchara, prometiendo mantenerse en contacto, Itzel se preparó para una visita que había estado postergando. Tomó un taxi hasta las afueras de la ciudad, donde un centro de rehabilitación rodeado de jardines floridos recibía a pacientes que requerían terapia a largo plazo. Doña Esperanza Velázquez la esperaba en una terraza soleada, tejiendo uno de sus característicos rebozos mientras tarareaba una canción antigua. El tratamiento en Barcelona había sido exitoso, deteniendo el avance de su enfermedad, aunque algunos efectos permanecían irreversibles. Había regresado a México hacía 2 meses, cuando los médicos determinaron que podía continuar su rehabilitación más cerca de casa. «Mi niña», saludó la mujer extendiendo los brazos hacia su hija, «cada día te veo más fuerte, más tú misma». Itzel la abrazó, agradeciendo silenciosamente que su madre hubiera sobrevivido no solo a la enfermedad, sino a todo el horror que había venido después. Durante los primeros días tras su escape, don Ignacio había intentado utilizar a doña Esperanza como moneda de cambio, amenazando con suspender su tratamiento si Itzel no regresaba. Afortunadamente, Mateo y Xochitl habían actuado rápidamente, alertando a las autoridades españolas y trasladando a la mujer a un centro protegido. «Traje algo para mostrarte», dijo Itzel,
sacando de su bolso unos planos arquitectónicos. Es el proyecto que te mencioné. Los planos mostraban la remodelación de un edificio antiguo en el centro de Guanajuato, transformado en una clínica especializada para pacientes con enfermedades degenerativas y sus familias. El juez ha concedido mi petición, explicó. Parte de los bienes confiscados a don Ignacio se destinarán a crear esta fundación. Pacientes como tú que no puedan costear tratamientos especializados recibirán atención gratuita. Doña Esperanza examinó los planos con ojos brillantes por la emoción y el orgullo. Fundación Pilar Alvarado, leyó en el encabezado. Un hermoso tributo. Ella no tuvo la oportunidad de escapar, pero las pruebas que reunió fueron cruciales para exponer a don Ignacio, respondió Itzel. De alguna manera nos ayudó a ambas desde más allá desde donde estuviera. El proyecto de la fundación había nacido durante las largas noches de insomnio tras su escape, cuando Itzel se preguntaba cómo dar sentido a lo vivido. La idea de transformar parte de la riqueza mala vida de don Ignacio en un recurso para ayudar a personas vulnerables como ella y su madre lo habían sido, parecía una forma adecuada de justicia poética. También estoy considerando otra propuesta, añadió, mientras compartían una merienda que había traído. La Fiscalía especializada en trata de personas me ha invitado a colaborar en un programa para identificar y apoyar a víctimas de matrimonios forzados y situaciones de control coercitivo. La experiencia de Itzel, aunque extrema, compartía elementos con muchos otros casos de mujeres atrapadas en relaciones donde el control financiero, el aislamiento y la manipulación psicológica formaban parte de un patrón abusivo. Siempre has sido sanadora, hija, comentó doña Esperanza. Primero como enfermera para el cuerpo, ahora también para el espíritu. Al regresar a su apartamento esa tarde, Itzel encontró un mensaje de Mateo en su teléfono. Su primo había regresado recientemente de España, donde había coordinado el traslado de doña Esperanza a México, y ahora trabajaba para una organización dedicada a defender los derechos de comunidades indígenas afectadas por proyectos extractivos como los que don Ignacio había impulsado. Reunión de la Comisión de Restitución mañana a las 10, decía el mensaje. ¿Quieres que pase por ti? La comisión, formada por abogados, representantes comunitarios y expertos en derecho agrario, trabajaba para devolver las tierras apropiadas ilegalmente a sus legítimos dueños. Itzel había decidido participar no solo como testigo de los crímenes de don Ignacio, sino como enlace con las familias desplazadas. Su experiencia en el ámbito médico resultaba valiosa para documentar los impactos en salud que los desalojos habían causado en las comunidades. Mientras preparaba una respuesta afirmativa, el timbre sonó nuevamente. Al abrir, se sorprendió al encontrar a Vicente Domínguez, el antiguo mordomo de don Ignacio, parado en su umbral. El hombre, considerablemente más delgado y con el cabello completamente cano, mantenía su postura erguida, pero había perdido la arrogancia que lo caracterizaba. «Señora Velázquez», saludó formalmente. «Disculpe la intromisión. ¿Podría concederme unos minutos de su tiempo?» Itzel dudó, instintivamente cautelosa. Vicente había sido la mano derecha de don Ignacio, su cómplice más cercano en todos sus crímenes. Sin embargo, también había sido uno de los primeros en cooperar con las autoridades tras el arresto de su patrón, proporcionando detalles cruciales sobre operaciones financieras que, de otro modo, habrían permanecido ocultas. «Adelante», concedió finalmente dejándolo pasar pero manteniendo la puerta abierta y su teléfono a mano. Vicente permaneció de pie, rechazando cortésmente la invitación a sentarse. De un bolsillo interior de su chaqueta extrajo un sobre sellado. «Vengo como mensajero, nada más», explicó. Doña Pilar dejó esto con instrucciones específicas de entregarlo a quien lograra lo que ella no pudo. «Creo que usted ha cumplido esa condición». Itzel tomó el sobre con manos temblorosas. El sello de cera roja con las iniciales PA permanecía intacto, testimonio de que el contenido no había sido alterado desde que Pilar lo preparara años atrás. «¿Por qué ahora?», preguntó estudiando el rostro impasible del antiguo mordomo. «¿Por qué no lo entregó antes cuando podría haber salvado a Pilar?» Una sombra de remordimiento cruzó brevemente el rostro de Vicente. «El miedo, señora Velázquez»,
respondió con voz queda. El mismo miedo que mantuvo a Remedios en silencio, que me mantuvo a mí ejecutando órdenes que sabía inmorales. Don Ignacio no solo compraba lealtad, inspiraba terror. Hizo una pausa antes de continuar. No espero su perdón ni su comprensión. Solo cumplo una última promesa a doña Pilar, antes de desaparecer de sus vidas para siempre. Sin esperar respuesta, Vicente inclinó levemente la cabeza en señal de despedida y se marchó con los hombros ligeramente más ligeros, como quien finalmente se libera de una carga invisible. Itzel cerró la puerta y se sentó en el sofá, contemplando el sobre con una mezcla de curiosidad y aprensión. Finalmente, rompió el sello con cuidado y extrajo una carta escrita con la misma caligrafía delicada que había visto en el diario de Pilar. La carta, fechada una semana antes de su desaparición, comenzaba con una premonición escalofriante. Si estás leyendo esto, significa que he fallado, pero tú has triunfado. Significa que Ignacio encontró otra mujer para reemplazarme, pero que tú, a diferencia de mí, encontraste la manera de escapar y exponerlo. Las palabras de Pilar eran sorprendentemente precisas, como si hubiera previsto exactamente lo que ocurriría años después. Explicaba que había reunido pruebas durante meses, copiando documentos clandestinamente, grabando conversaciones, estableciendo contactos con personas que habían sido perjudicadas por los negocios de don Ignacio. Ignacio no es solo un hombre cruel, es el rostro visible de un sistema que prospera explotando a los vulnerables, continuaba la carta. Por cada Ignacio Castellanos que cae, hay otros 10 esperando para ocupar su lugar. Mi esperanza es que quien derrote a Ignacio no se detenga allí, sino que utilice la victoria para combatir el sistema más amplio que lo hizo posible. La última parte de la carta incluía nombres, fechas y ubicaciones, una red completa de socios comerciales, políticos corruptos y empresarios que habían colaborado con don Ignacio a lo largo de los años. Algunos ya habían sido implicados en la investigación actual, pero otros permanecían intactos, protegidos por su distancia aparente de los crímenes más evidentes. Te lego esta información y la responsabilidad que conlleva, concluía Pilar. Úsala sabiamente, con más prudencia de la que yo tuve, y recuerda que la verdadera libertad no viene solo de escapar de la jaula, viene de ayudar a otros a encontrar su camino hacia la luz. Cuando terminó de leer, Itzel permaneció inmóvil, dejando que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento, de conexión con una mujer a la que nunca había conocido, pero con quien compartía una experiencia que las unía a través del tiempo. Esa noche, mientras la luna iluminaba los callejones sinuosos de Guanajuato, Itzel tomó una decisión que alteraría el curso de su vida. No solo aceptaría el puesto en el hospital, no solo colaboraría con la Fiscalía y la Comisión de Restitución, continuaría el trabajo que Pilar había comenzado, utilizando la información de la carta para exponer a quienes permanecían en las sombras, protegidos por su riqueza e influencia. La mansión Castellanos, tras ser completamente investigada por las autoridades, sería subastada. Itzel, utilizando parte de la compensación que había recibido como víctima, planeaba adquirirla y transformarla en un centro de acogida para mujeres que escapaban de situaciones de violencia doméstica. Los mismos muros que habían sido su prisión se convertirían en un refugio para otras que buscaban libertad. Un año después, en una luminosa mañana de primavera, Itzel cortaba la cinta inaugural de Casa Esperanza, como había decidido llamar al centro en honor a su madre. La mansión, renovada y rediseñada, era irreconocible. Los salones oscuros habían sido transformados en espacios luminosos para talleres y terapias. El despacho donde don Ignacio había planeado sus crímenes era ahora una biblioteca. Los jardines, antes símbolo de opulencia, albergaban ahora huertos comunitarios, donde las residentes cultivaban hierbas medicinales y vegetales. Entre los asistentes a la inauguración se encontraban Mateo, Citlali, Remedios, que había viajado especialmente desde Mérida, y Xóchitl, quien preparaba un reportaje especial sobre el proyecto. También había figuras menos esperadas, representantes de las comunidades indígenas cuyas tierras habían sido restituidas,
Exempleados de la mansión que ahora trabajaban en el centro y familias de pacientes que ya habían comenzado a recibir tratamiento en la Fundación Pilar Alvarado. Doña Esperanza, apoyada en un bastón pero con la mirada clara y brillante, permanecía junto a su hija mientras ésta daba un breve discurso. Este lugar fue construido originalmente como símbolo de poder y dominación, dijo Itzel, su voz resonando en el patio central. Hoy lo reinauguramos como un espacio de sanación y libertad, porque la verdadera transformación no consiste en demoler lo que nos dañó, sino en reimaginarlo, reconstruirlo, hasta que ya no pueda causar más dolor. Mientras hablaba, sus ojos se posaron brevemente en un pequeño memorial discretamente instalado en un rincón del jardín, una placa de bronce con el nombre de Pilar Alvarado y una sencilla inscripción: «Su valor encendió la luz que nos guía». Esa tarde, cuando todos los invitados se habían marchado y el personal nuevo se familiarizaba con las instalaciones, Itzel subió a la que había sido su habitación durante aquellos meses de cautiverio. Ahora era una sala de reuniones, donde las residentes podían planificar su futuro con el apoyo de asesoras legales, psicólogas y trabajadoras sociales. Desde la ventana, contempló el atardecer tiñendo de dorado los tejados de Guanajuato. La ciudad que había sido escenario de su sufrimiento se extendía ahora ante ella como un lienzo de posibilidades. El camino hacia la recuperación completa aún era largo, tanto para ella como para las mujeres a las que ahora ayudaba, pero por primera vez desde que había cruzado las puertas de la mansión como la esposa comprada de don Ignacio, Itzel se sentía verdaderamente libre. La jaula dorada que había aprisionado su espíritu se había transformado en un faro de esperanza. Y mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Itzel Velázquez sonreía, sabiendo que la verdadera redención no estaba en escapar del pasado, sino en utilizarlo para construir un futuro donde otras pudieran encontrar su propio camino hacia la luz. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Itzel y su transformación de prisionera a libertadora haya tocado sus corazones. Para continuar con este viaje de historias que exploran la resiliencia humana y el triunfo del espíritu frente a la adversidad, hemos preparado una colección especial que pueden encontrar haciendo clic en el enlace a su izquierda. Si esta narrativa les ha conmovido, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar sus me gusta para ayudarnos a llegar a más personas con estas historias de coraje y redención. ¿Qué harían ustedes en la situación de Itzel? ¿Conocen a alguien que haya transformado su dolor en ayuda para otros? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Recuerden, cada día traemos nuevas historias que celebran el poder transformador de la esperanza. Los esperamos mañana con otra emocionante narración.